vamos a hablar de problemas en la iglesia. ¿Cuál iglesia no tiene problemas, Jerry? Todas pasan por problemas, tarde o temprano. Y donde hay seres humanos, ahí van a haber problemas. Estamos en Hechos capítulo 6 hoy. Y vamos a leer de los problemas que podrían haber destruido la iglesia, pero se dirigieron a los problemas con mucho amor y así todos resueltos. Capítulo 6, versículo 1, si puedes leer, Jerry. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muy bien, Jerry. Aquí todos los miembros de la iglesia durante los primeros años eran de raza judía, pero venían de diferentes fondos culturales. Por supuesto, los que vivían en Jerusalén hablaban mayormente hebreo, como dice ahí, quizás más exactamente sería la lengua aramea. Pero eso fue su lengua, su cultura. Sin embargo, otros judíos, para el día de Pentecostés, llegaron de otras partes del mundo donde se hablaba más que nada la lengua griega. Entonces tenemos cristianos de habla griega y cristianos de habla hebrea. Yo lo comparo, en este país tenemos mucha gente aquí de Puerto Rico. Los recién llegados prefieren hablar español, pero los que han nacido aquí prefieren hablar inglés. Más o menos era la situación ahí. Pero el problema, murmuración. ¿Por qué los de habla griega estaban murmurando, Jerry? Porque dice que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí potencial para una explosión. Quizás de una explosión cultural. Los de habla griega podrían haber dicho, es que ustedes tienen prejuicio en contra de nosotros y en contra de nuestra lengua. Los que ustedes no nos quieren. Sí. Y los de habla hebrea o aramea podrían haber dicho, bueno, si no están conformes, que se vayan. Nadie les tiene atado aquí, que se vayan. Ahí está la puerta, que se vayan ya. Una cosa que me da pena es ver a hermanos de diferentes culturas comenzar a hablar de diferencias de cultura que en Cristo no tienen ninguna importancia, especialmente en las elecciones en este país. Hace unas pocas semanas yo vi en el Facebook cosas que me pusieron muy triste viendo este conflicto entre hermanos de este tipo. Yo a veces digo a los hermanos de Perth Amboy y de otros sitios que en el reino de Cristo yo no soy estadounidense. Sí. En el reino de Cristo tú no eres dominicano, tú no eres español, somos miembros súbditos del mismo reino. ¿Verdad? Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Que borremos esto, somos todos hermanos. Así es un gran error vernos de cristianos de esta cultura o de la otra. Somos todos en Cristo. Amén. Podría haber habido grandes problemas, Jerry, pero no fue así. Vamos a ver por qué si seguimos leyendo. 2-4, por favor, Jerry. Dice así. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 tenían tiempo para atender a las viudas de habla griega, Jerry. No. Porque estaban muy ocupados haciendo ¿qué cosa? Estaban predicando la palabra de Dios. Se dedicaban a eso. Y en la oración. Una cosa también a veces en mi propia vida. A veces mi excusa es que estoy muy ocupado predicando o estoy muy ocupado estudiando, pero francamente yo confieso, Jerry, que quizá mi problema no debe ser que estoy muy ocupado orando, pero no es así el caso muchas veces. Buen punto. Sin embargo, la idea de los apóstoles era que los hermanos eligieran a 7 varones. ¿Cualquier varones?
No, tenían que ser hermanos de buen testimonio. Exactamente. Para encargarse de eso, para que ellos pudieran dedicarse a lo más importante, la oración y el ministerio de la palabra. Vamos a ver cómo salió todo eso, Jerry, siguiendo en el texto. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces eligieron a 7. Se ha hecho el punto. En estos hombres, la lista de los 7 nombres, no se encuentra nombre judío entre ellos. No se encuentra ningún José, Judas, no se encuentra esos nombres comunes entre los judíos. Son nombres griegos. Eligieron a hombres de habla griega para ayudar a las viudas de habla griega. Algo muy sabio, ¿verdad? Y los presentaron a los apóstoles y les impusieron las manos. Entonces, estos hombres, algunos de ellos van a tener un papel muy importante en los capítulos que siguen, especialmente a Esteban y a Felipe. Vamos a ver cuál fue el resultado. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando se resuelven los problemas de las iglesias con amor, preocupándose por el bienestar del otro, así es el resultado. La palabra del Señor crece y hay una buena influencia. Lamentablemente no es así muchas veces. En vez de fijarse en el bienestar del otro, cuando hay problemas en la iglesia, muchas veces los que dicen tienen que respetarme a mí, no me están dando bastante atención a mí, no están haciendo caso a mis opiniones, y hay explosión. Y en vez de crecer la palabra del Señor, la iglesia se decae, podríamos decir, o se desaparece. Hay otra cosa que podríamos mencionar, Gardner, que para seguir las instrucciones de los apóstoles en este caso, ellos tendrían que ser humildes, ¿verdad? Someterse a la dirección de los apóstoles. Un hermano de España me dijo hace años, creo que fue el hermano Juan Antonio Jiménez, que me dijo que cuando hay, en la iglesia local, cuando hay humildad y un deseo de obedecer a Dios, me dijo que las cosas funcionan así. Esa es la clave, la humildad. Pero ves de esto en muchas partes, como dicen en el Caribe, no sé en otras partes, pero todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio, y ahí está un montón de problemas. Un puntito más antes de dejar eso. Algunos dicen que ellos eran diáconos, y aunque el nombre no aparece así en forma de pronombre, dice que entre comillas diaconaron al servir las mesas. Servir es la palabra por diácono. Sí. Creo que se puede referir a ellos como los primeros diáconos, los primeros servidores en la iglesia. Yo estoy de acuerdo. Muy bien. Sigamos, Jerry, y vamos a ver lo que pasó a uno de aquellos 7 hombres, Esteban. Vamos a los versículos que siguen. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban con muchos milagros, muchas señales, y evidentemente sabía razonar bien de la ley en cuanto a quién era Jesucristo. Estos que se opusieron a él eran los mismos que luego dieron tantos problemas al apóstol Pablo. Judíos no tanto de Jerusalén, sino de otras partes del Imperio Romano. Y no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué no aceptaron la verdad de Esteban y de otros cristianos? Ya que no podían resistirlo, es que
no les convenía. En vez de aceptar la verdad, ¿qué hicieron, Jerry? Sigamos con los versículos que siguen, versículos 11 en adelante. Dice 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, en vez de aceptar la verdad, hicieron un complot, inclusive con falsos testigos. Igual, le hace pensar en lo que pasó a Jesús, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasó a Jesús, por decir la verdad, pasó a Esteban. Y si nosotros decimos la verdad con mucho amor, tal como lo hicieron ellos, algunos van a resistir hasta a veces en forma violenta. Esa es una lección que yo he tenido que aprender, que por mucho tacto que tengamos al predicar el Evangelio, por mucho amor que demostremos a los demás, a veces va a haber consecuencias. ¿Verdad? Oposición. Y nadie quiere el rechazo. Todos queremos que todo el mundo nos quiera. Pero así no va a ser el caso si seguimos a Jesús. No fue así con él, yo tampoco creo con Esteban. También, Gardner, que antes hablábamos de la humildad, ¿verdad? Vemos la humildad de los discípulos en que siguieron las instrucciones de los apóstoles, eligieron a esos 7 hombres de buen testimonio y hubo crecimiento. ¿Verdad? Pero por otro lado tenemos el orgullo de los líderes religiosos. Y cuando hay orgullo, solamente hay confusión, hay... ¿qué otra? Bueno, hay amargura y todo eso. Hoy en día, muchos van a rechazar. No seamos así. Si vemos que algo es la verdad, dejemos de resistirla. Aceptémosla. Y así estaremos con Dios y así no seremos como aquellos de cara dura, aquellos obstinados que rechazaron a Cristo y su mensaje. Que no resistamos al Espíritu Amén. Santo. Él nos sigue hablando a través de su palabra. Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1, ¿verdad? Son buenas lecciones que podemos aprender de Hechos capítulo 6. Ahora, la próxima lección va a ser de Hechos capítulo 7. Vamos a analizar los puntos fundamentales de Esteban al defenderse. Entonces vamos a ver lo que le pasó por decirles la verdad. Ese es el próximo mensaje. Si están escuchando en Facebook, no dejen de sincronizar el sábado que viene. Espero que podamos estar en Facebook. Hay ciertos planes, quizás no podemos, pero de todos modos, el próximo mensaje, Hechos capítulo 7. Dios les bendiga. Y si está escuchando en YouTube, por favor, suscribirse a nuestro canal. Dios les bendiga. Muchas gracias y hasta la